Hay momentos en la vida en los que, sin saber por qué, te das cuenta de que la gente te habla con condescendencia, se aprovecha de tu tiempo o simplemente ignora tus necesidades. Y lo más desconcertante es que tú no has hecho nada malo. Al contrario, has sido amable, paciente, comprensivo, has cedido espacio, ofrecido apoyo y aún así recibes desprecio o indiferencia. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué ser bueno puede hacer que te falten al respeto? Freud no hablaba directamente de bondad, pero su teoría del aparato psíquico, el ello, el yo y el superyo, nos ofrece una pista poderosa. En muchas personas, el impulso de ser bueno no nace del amor, sino del miedo. Miedo al rechazo, a no ser querido, a provocar conflictos. Desde pequeños, hemos sido entrenados para asociar la aprobación con obedecer, complacer, no alzar la voz. Y así, sin darnos cuenta, esa bondad se vuelve una máscara, una forma de mantener el cariño de los demás, a costa de nosotros mismos. La bondad auténtica nace de la libertad, la que desgasta de la represión. Freud hablaba de cómo reprimimos nuestros impulsos más naturales, el enojo, el deseo, la frustración, porque no encajan con la imagen ideal que queremos proyectar. No debo enojarme, no debo decir que no, tengo que ser comprensivo. Y aunque esas frases suenan nobles, a veces son jaulas, porque cada vez que reprimimos lo que sentimos para ser aceptados, el precio lo paga nuestra autoestima. En la cultura mexicana, además, este fenómeno se acentúa. Desde la infancia, se valora mucho el aguante, el quedarse callado para no hacer olas, la famosa frase, más vale caer en gracia que ser gracioso. Se enseña que es mejor sacrificarte por la familia, por la pareja, por el trabajo, antes que ser visto como egoísta. Pero cuando esa lealtad no es recíproca, algo se rompe por dentro. Y ahí es donde muchos descubren el nudo, que su bondad no ha sido respeto por los demás, sino miedo a perder su lugar en el mundo. Freud diría que el superyo, esa voz interna que representa las normas y expectativas sociales, se vuelve tan rígido que ahoga al yo. El yo ya no negocia entre deseos e ideales, se somete, se vuelve servicial, complaciente, sumiso. Y la paradoja es que esa sumisión no genera admiración, sino desprecio. ¿Por qué? Porque inconscientemente las personas valoran más a quien pone límites, a quien se respeta a sí mismo. Quien dice no con claridad proyecta poder personal. Y el poder, en la mente humana, siempre genera un tipo de respeto, incluso si no se está de acuerdo con la persona. En cambio, cuando alguien siempre cede, siempre está disponible, siempre dice sí, termina siendo visto como alguien sin fuerza, sin criterio, sin dirección. No importa si en el fondo es una gran persona, lo que comunica es debilidad. Y esto, aunque duela, tiene raíz en el inconsciente colectivo. Freud hablaba del deseo de dominar, del impulso de someter al otro, como una forma de reafirmar nuestra propia importancia. Cuando alguien nos deja hacerlo, cuando no pone límites, esa parte inconsciente se activa. Lo irrespetamos no porque queramos dañarlo, sino porque ya no lo sentimos como una figura con fuerza. Lo mismo que pasa cuando un adulto habla con desdén a un niño que nunca se defiende. No es justo, pero es real. Tal vez por eso tantas personas buenas terminan explotando un día. Se hartan, y cuando por fin reclaman, nadie lo entiende. ¿Y ahora tú por qué te pones así?, preguntan. Porque nadie vio el precio emocional de esa bondad constante. Nadie notó el cansancio que se iba acumulando. Porque el que siempre da, deja de ser visto como alguien que necesita algo. Freud también nos enseñó que lo que reprimimos no desaparece, se transforma. Muchas personas bondadosas llevan por dentro una rabia profunda, una tristeza crónica, un cansancio vital que no saben explicar. Y muchas veces eso es el resultado de años, décadas incluso, de vivir para complacer, de tragarse el enojo, de silenciar sus propias necesidades. Entonces, ¿qué hacer? El primer paso es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿a quién le estás siendo fiel cuando callas? ¿A ti o a una imagen idealizada que aprendiste de niño? Ser bueno
no debe significar dejar de ser tú. No se trata de dejar de amar o ayudar, sino de que esa ayuda no implique tu desaparición. La mayoría de las personas que son constantemente bondadosas no lo hacen por estrategia ni por virtud absoluta. Lo hacen porque en lo profundo de su mente hay un temor persistente al conflicto. Es un miedo que no siempre se reconoce conscientemente, pero que dirige muchas decisiones cotidianas. Evitar discusiones, no poner límites, decir sí cuando se quiere decir no. Y ese patrón, cuando se repite durante años, termina moldeando una vida que no se siente propia. Desde la perspectiva freudiana, evitar el conflicto no es solo una elección racional, es una forma de defensa psíquica. Freud hablaba de mecanismos como la represión y la racionalización que nos permiten esquivar el dolor interno. Cuando una persona se habitúa a evitar el enfrentamiento, lo que está haciendo es proteger a su yo del dolor de ser rechazado, abandonado o criticado. Pero esa protección tiene un precio. Se pierde autenticidad. Muchos adultos en México crecieron en hogares donde no levantar la voz era sinónimo de respeto, donde cuestionar a los padres era falta de educación y donde confrontar a la autoridad, ya fuera en la familia, en la escuela o en el trabajo, era visto como peligroso. Esa cultura del silencio, de no incomodar, se queda incrustada en el sistema nervioso y cuando llega la adultez, se manifiesta en una forma de vida que evita el conflicto a toda costa, incluso cuando eso significa traicionarse a uno mismo. Pero lo que Freud nos muestra es que lo reprimido siempre regresa. El enojo que no se expresa se convierte en malestar físico, en fatiga emocional, en enfermedades psicosomáticas. Y muchas veces, esas emociones silenciadas se filtran en formas pasivo-agresivas. Pequeños comentarios irónicos, actitudes evasivas, retraimiento emocional. Es decir, aunque uno intente ser bueno para evitar el conflicto interno ya está ocurriendo. Solo que hacia adentro, hay algo profundamente doloroso en vivir sin poder decir lo que uno realmente piensa o siente, porque esa autoanulación constante envía un mensaje claro al propio inconsciente. Mis emociones no importan. Y cuando uno mismo comienza a creer eso, es cuestión de tiempo para que los demás también lo crean. La falta de respeto externa muchas veces refleja la falta de respeto interna. Freud proponía que el equilibrio sano del yo depende de su capacidad para mediar entre el ello, los impulsos, y el superyo, las exigencias morales. Si el yo se somete demasiado al superyo, es decir, a la idea de ser siempre bueno, correcto, moralmente intachable, pierde la capacidad de expresar sus deseos genuinos. Y eso genera un yo debilitado, inseguro, atrapado entre lo que quiere y lo que debería hacer. En la práctica, eso se traduce en relaciones desiguales. Personas que se aprovechan, que manipulan, que saben que tú nunca vas a decirles que no. Y no porque sean malas necesariamente, sino porque han aprendido que pueden hacerlo sin consecuencias. En el fondo, no es que el mundo castigue la bondad. Es que el mundo percibe la falta de límites como permiso. ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura emocional mexicana? Mucho. En un país donde el sufrimiento silencioso ha sido históricamente romantizado, donde la madre abnegada, el trabajador que aguanta, el amigo que siempre está sin pedir nada a cambio, son figuras casi sagradas. Decir basta se siente como traición. Pero Freud diría que traicionarse a uno mismo es mucho más destructivo. Aprender a decir esto no me gusta, esto no lo acepto, hasta aquí llego, no es egoísmo, es salud mental. Y es, curiosamente, una forma más honesta de convivir, porque cuando uno pone límites, enseña a los demás cómo quiere ser tratado. No desde el miedo, sino desde la claridad. No desde la rabia acumulada, sino desde el respeto por uno mismo. Muchos adultos mayores, al llegar a cierta etapa de la vida, comienzan a cuestionar todo lo que han callado. Relaciones donde siempre fueron los que cedieron. Hijos que se acostumbraron a exigir sin agradecer. Amistades unilaterales. Y aparece una mezcla de tristeza, enojo y culpa.
porque sienten que no vivieron su vida con plena voz. Pero nunca es tarde para reaprender, para entender que ser bondadoso no implica dejarse lastimar, que poner límites no es agredir, sino cuidarse, y que evitar el conflicto no siempre mantiene la paz. A veces, solo posterga el dolor. Muchos de nosotros crecimos creyendo que el amor se gana, que tenemos que merecerlo, que si somos lo suficientemente buenos, atentos, generosos o útiles, entonces los demás nos querrán. Es una idea tan arraigada, tan profundamente insertada en nuestra historia personal, que cuesta verla. Pero Freud diría que es precisamente en esas creencias invisibles donde habitan los conflictos más dolorosos del alma. El psicoanálisis freudiano nos invita a mirar más allá de nuestras acciones conscientes. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de siempre dar más de lo que se nos pide? De estar disponibles para todos, incluso cuando estamos agotados, de decir, no te preocupes cuando en realidad estamos al borde del colapso. Para Freud, muchas de estas conductas surgen de una fijación inconsciente, una búsqueda de aprobación que tiene raíces en nuestra infancia. Pensemos en esto. Si en tus primeros años de vida aprendiste que recibir afecto estaba condicionado a tu comportamiento, que te querían más cuando obedecías, cuando eras tranquilo, cuando no causabas problemas, es muy probable que hayas desarrollado un patrón de amor condicionado. Freud hablaba de cómo las relaciones tempranas con los padres o cuidadores se internalizan y se convierten en modelos que repetimos sin darnos cuenta. Y si en esos vínculos tempranos tu rol fue el de dar para recibir, entonces esa será tu forma de relacionarte con el mundo. En la cultura mexicana, esta dinámica es especialmente fuerte. El concepto de quedar bien, de ser útil para la familia, de no fallarle a los demás, está profundamente instalado en la forma en que nos definimos. Hay una presión silenciosa, pero constante, por demostrar que valemos la pena, que no somos una carga, que estamos ahí para lo que se necesite. Y cuando eso se vuelve parte de la identidad, decir no puedo o no quiero, se siente como fallar. Freud explicaría esto como una forma de repetición, una compulsión inconsciente por recrear el mismo escenario. Si doy todo de mí, algún día seré valorado como merezco. Pero la trampa es que ese día nunca llega, porque quien da desde el miedo atrae relaciones donde ese miedo se confirma, relaciones donde nunca es suficiente, donde se da por hecho que tú siempre vas a estar. Y ahí empieza el desgaste. El cuerpo lo siente, el corazón se enfría, y sin embargo seguimos dando, no porque nos sobre amor, sino porque no sabemos otra forma de pedirlo, porque confundir dar con ser amados es uno de los autoengaños más tristes que podemos arrastrar durante décadas. Lo más duro es que muchas personas buenas terminan rodeadas de vínculos desequilibrados. Amistades que solo se acercan cuando necesitan algo, familiares que nunca preguntan cómo estás, parejas que absorben todo, pero no devuelven nada. Y, en medio de eso, la persona bondadosa sigue ahí, pensando que si da un poco más, todo va a cambiar. Pero no cambia, porque el problema no es cuánto das, sino desde dónde lo estás dando. Freud diría que el amor auténtico no nace del sacrificio, sino de la libertad, de un yo que no está condicionado por la necesidad de ser aprobado, sino que se conoce, se cuida, se respeta. Pero para llegar a ese punto, hay que hacer un trabajo profundo, mirar al niño interior que sigue creyendo que tiene que ganarse el amor, escuchar su miedo, validar su historia, y poco a poco, enseñarle que no tiene que darlo todo para ser digno de recibir. Esto no es fácil, especialmente cuando llevas décadas operando desde ese patrón. Puede sentirse como traicionar a quienes amas, como volverte duro o egoísta, pero no lo es. Es simplemente recuperar tu centro, entender que una relación sana no se construye desde la deuda, sino desde el intercambio justo. Y esto requiere también cuestionar las frases que te has dicho toda la vida. Así soy yo no sé decir que no, siempre he sido así con todos, porque no es tu esencia, es una defensa, es una forma de supervivencia emocional
que quizás en su momento te protegió, pero que hoy te está costando demasiado. Entonces la pregunta clave es, ¿a quién estás tratando de complacer realmente? ¿A los demás o a una parte de ti que sigue esperando ser reconocido? Freud nos invitaría a volver ahí, a esa escena original donde comenzó todo, no para quedarnos atrapados, sino para liberarnos, porque solo cuando dejamos de dar para ser queridos, podemos empezar a dar desde la plenitud. Hay una palabra que muchas personas bondadosas tienen dificultad en pronunciar: no. No es una palabra agresiva, no es una falta de educación, no es una amenaza. Y sin embargo, para quienes han vivido tratando de no incomodar, de complacer, de mantener la paz, decir no se siente como una traición, como si al poner un límite estuvieran dejando de ser ellos mismos. Pero Freud nos enseñó que no poner límites tiene un precio psíquico profundo: la pérdida del yo. El límite no es un muro que se levanta contra los demás, es una frontera que protege lo más íntimo de ti, tus emociones, tu energía, tu dignidad. Cuando no hay límites claros, el mensaje que se transmite, aunque no se diga, es: haz conmigo lo que quieras, yo me adapto. Y así comienzan las pequeñas invasiones, favores que no quieres hacer, horarios que no puedes sostener, responsabilidades que no te corresponden. Freud hablaba del yo como una instancia mediadora. Si el yo está sano, puede decir que no sin culpa. Puede distinguir entre lo que necesita el otro y lo que necesita uno mismo. Pero si ese yo está dominado por el superyo, esa voz interna rígida que nos exige ser buenos, nobles, generosos, todo el tiempo, entonces se somete. Y al someterse, se fragmenta, porque nadie puede mantenerse íntegro mientras se niega a sí mismo constantemente. Poner límites, especialmente en la cultura mexicana, no es sencillo. Decirle a tu madre que no vas a ir a una comida familiar puede sentirse como un pecado. Decirle a un amigo que ya no puedes prestarle dinero, como una traición. Decirle a tu pareja que necesitas espacio, como un rechazo. Pero esa dificultad no significa que el límite sea malo. Significa que fuimos entrenados para pensar que amamos mejor si nos anulamos. La trampa está en creer que el amor y el sacrificio son sinónimos, pero Freud tenía claro que el amor sano incluye separación, incluye diferencia, incluye la capacidad de decir hasta aquí. Cuando no se establece esa distancia simbólica, cuando todo se fusiona y se vuelve una entrega sin pausa, el vínculo deja de ser nutritivo y se convierte en carga. Y es ahí donde aparece una de las emociones más incómodas para la persona bondadosa: el resentimiento. Ese enojo silencioso que crece cuando sientes que das y nadie ve tu esfuerzo. Ese malestar que se acumula cuando te das cuenta de que los demás ya ni siquiera preguntan si estás bien, porque asumieron que siempre lo estarás. Pero el resentimiento es una señal, no una condena. Es la forma que tiene tu alma de decirte: esto ya no está bien para ti. Freud también hablaba de la proyección, un mecanismo de defensa en el que atribuimos a otros lo que no aceptamos en nosotros. Y muchas veces proyectamos nuestra frustración en los demás. La gente abusa, nadie agradece, todos se aprovechan. Pero si no ponemos límites, es porque tampoco nos los ponemos a nosotros mismos. Porque seguimos creyendo que si nos atrevemos a decir lo que sentimos, vamos a ser rechazados. Y ese es el fondo emocional de este problema, el miedo al abandono. No decir no para no perder el cariño, para seguir siendo útiles, para no generar enojo. Pero el cariño que se sostiene a cambio de tu silencio no es cariño, es dependencia. Y mientras no rompas esa dinámica, vas a seguir sintiéndote solo, aunque estés rodeado de gente. Poner límites no significa dejar de ser bondadoso. Al contrario, es una forma más madura de serlo, porque esa bondad ya no se basa en agradar, sino en respetarse. Ya no nace del miedo, sino de la claridad. Y aunque al principio cueste, las relaciones se reacomodan. Puede que algunas se enfríen, que otras se rompan,
pero las que sobrevivan serán más auténticas, más humanas, más reales, y tú también te vas a sentir distinto, más ligero, menos cansado. Vas a poder estar para los demás sin sentir que te estás traicionando, porque decir sí será una elección, no una obligación, y ahí empieza la verdadera libertad emocional. Hay un tipo de humildad que no es virtud, sino disfraz. Una forma sutil de esconder el propio valor detrás de frases como «no es para tanto», «lo que hago cualquiera lo puede hacer», «no necesito reconocimiento». A simple vista, puede parecer madurez, modestia, una forma de evitar el ego. Pero en muchos casos es una defensa emocional profundamente arraigada. Freud nos enseñó que lo que negamos de nosotros mismos, lo que reprimimos, no desaparece, se convierte en síntoma. Y minimizarse todo el tiempo es, en muchos casos, un síntoma de baja autoestima disfrazada de humildad. ¿Cuántas veces has hecho algo valioso y al recibir un cumplido lo rechazas? ¿Cuántas veces has evitado destacar para no incomodar a los demás? ¿Cuántas veces te has quedado callado en una conversación, aunque sabías que tenías algo importante que decir? Estas pequeñas acciones no siempre nacen de la humildad real, sino de una herida, de la idea inconsciente de que, si brillas demasiado, vas a perder amor o generar rechazo. En la cultura mexicana, la humildad ha sido profundamente valorada, pero también malinterpretada. Se ha confundido con servilismo. Se ha enseñado como una forma de protegerte. Mejor pasa desapercibido, no alardees, no seas presumido. El problema es que ese mandato cultural, cuando se combina con una historia personal de inseguridad, puede llevar a una autoanulación silenciosa, a dejar de mostrarse, de tomar espacio, de reclamar lo que uno merece. Freud hablaba del superyo como esa voz interna que absorbe las normas sociales y familiares. Cuando ese superyo es excesivamente crítico, nos obliga a castigarnos cada vez que sentimos orgullo, ambición o deseo de reconocimiento. Y así, poco a poco, aprendemos a escondernos, a hacer como que no necesitamos nada. Pero el alma sí lo necesita. Necesita ser vista, escuchada, validada. Esta humildad defensiva también genera un tipo muy particular de vínculo con los demás. Las personas comienzan a tratarte como alguien que siempre está para lo que se ofrezca, pero rara vez se preguntan qué necesitas tú. No porque sean malas, sino porque tú has enviado el mensaje de que no necesitas, de que siempre estás bien, de que puedes solo. Y ese mensaje, cuando se sostiene durante años, termina por borrar tu lugar en las relaciones. Te vuelves invisible, presente, pero sin peso, amado, pero no admirado, consultado, pero no escuchado del todo. Y eso, con el tiempo, se siente como un vacío muy particular. El de ser útil, pero no importante. Freud nos haría mirar más profundo. ¿Por qué nos cuesta tanto ocupar nuestro espacio? ¿Por qué sentimos culpa si alguien nos reconoce o nos aplaude? La respuesta está en el núcleo de nuestra historia emocional. Tal vez de niños aprendimos que destacar generaba envidia o molestia, que era más seguro adaptarse, disimular, no pedir. Y así nos volvimos expertos en el arte de minimizar. Pero minimizarse no es humildad, es miedo. Es la creencia inconsciente de que nuestro valor solo será aceptado si no incomoda a nadie. Y esa creencia, aunque fue útil en algún momento, hoy te impide crecer, porque te exige que sigas cediendo tu lugar en nombre de una virtud malentendida. El verdadero acto de humildad, diría Freud, no es negarse sino conocerse, reconocer tanto la luz como la sombra. Saber lo que uno vale sin necesidad de alardear, pero tampoco de esconderse, porque esconderse al final es un tipo de mentira, una que te cuentas a ti mismo para protegerte del rechazo, pero que te termina robando la oportunidad de ser plenamente tú. Aceptar tu valor no significa dejar de ser bondadoso. Significa que esa bondad ya no vendrá desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la plenitud de quien sabe lo que es. Y cuando eso ocurre, las dinámicas cambian. Ya no das para ser visto,
Das porque eliges. Ya no cedes para evitar el conflicto. Cedes cuando realmente lo deseas. Por eso, si has pasado años creyendo que minimizarte es una virtud, tal vez es momento de revisar esa creencia. De preguntarte cuántas veces has dicho no importa cuando en realidad sí importaba. De cuántas oportunidades te alejaste porque pensaste que no eras suficiente. Y sobre todo, de reconocer que tu voz también merece espacio, que tu valor no necesita disculpas. Una de las heridas más profundas que una persona puede cargar es la necesidad constante de agradar. No es un capricho ni un defecto de carácter, es una respuesta aprendida, casi siempre desde la infancia, frente a un ambiente emocional donde el amor era condicional, y cuando ese patrón no se cuestiona, se convierte en una forma de vivir. Freud nos daría una mirada clara. Lo que llamamos necesidad de agradar es muchas veces una manifestación del yo tratando de sobrevivir frente a un superyo castigador y exigente. A muchas personas les cuesta ver esto como una forma de trauma, pero lo es. Cuando de niño sientes que solo te quieren si eres obediente, servicial, amable, si no molestas, si no reclamas, si no haces ruido, aprendes que ser tú mismo es peligroso. Aprendes a leer el estado emocional de los otros para ajustarte. Aprendes a convertirte en lo que el otro espera. Y eso, con el tiempo, se convierte en un modo automático de existencia. Freud hablaba de la identificación con el agresor, un mecanismo por el cual, en vez de enfrentar a quien impone las reglas, el niño se adapta para sobrevivir. Es un acto de amor y de miedo al mismo tiempo, y aunque puede ser útil en un entorno difícil, en la adultez se vuelve una carga, porque esa parte de ti que aprendió a leer las emociones de todos, ahora no sabe leer las propias. En México, esto se agrava por la fuerte presión social hacia el cumplimiento de roles, el hijo obediente, la madre sacrificada, el amigo que siempre está. No es solo que se espere que seas bueno, se espera que seas bueno aunque te duela. Y cuando alguien empieza a salir de ese molde, cuando se atreve a priorizarse, a poner límites, a dejar de complacer, es muy común que reciba críticas, rechazos, silencios. Porque rompe un guión colectivo, pero agradar todo el tiempo tiene consecuencias invisibles. Una de ellas es el cansancio crónico emocional. Otra es la ansiedad. También la sensación de no saber realmente quién eres fuera de lo que das a los demás. Porque cuando tu identidad se construye en función del agrado, pierdes el contacto con tu deseo, con lo que tú quieres, tú sientes, tú decides. Freud diría que el yo ha sido colonizado por el otro, que en vez de mediar entre tus necesidades y la realidad, tu yo se ha subordinado al deseo de los demás. Ya no estás decidiendo tú, estás reaccionando. Y aunque por fuera parezca armonía, por dentro hay una batalla constante entre lo que das y lo que callas. Y lo más doloroso de este patrón es que nunca se detiene solo, porque el agrado genera una adicción emocional. Cada vez que alguien te aprueba, te agradece, te reconoce, sientes una dosis de valor, pero es un valor prestado, externo. Cuando no hay aplauso, viene la duda. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Me estarán queriendo menos? Y así se refuerza el ciclo. Das más, te desgastas más, pero sientes que sin eso no vales. Salir de este patrón no es solo un acto de conciencia, es un proceso de duelo. Dejar de agradar implica muchas veces perder vínculos que solo existían porque tú cedías todo. Implica enfrentar la incomodidad de ya no ser el bueno, el fácil, el que nunca pide nada. Pero también implica el nacimiento de algo nuevo, una identidad más sólida, más auténtica, más libre. Freud decía que para sanar hay que recordar, repetir y elaborar. Recordar de dónde viene este impulso. Repetirlo, observarlo con atención. Y luego elaborarlo, resignificarlo. Entender que el agrado fue una forma de amor mal entendido, que tu valor no depende de cuántas veces digas sí, sino de cuánto te respetas cuando decides decir no. Tal vez por primera vez puedas permitirte decepcionar a alguien,
Tal vez por primera vez digas lo que realmente piensas, aunque no guste. Tal vez por primera vez digas, esta vez yo me elijo a mí. Y aunque al principio se sienta extraño, con el tiempo descubrirás algo poderoso. No necesitas agradar para merecer amor. No necesitas desaparecer para ser aceptado. Hay un tipo de paz que solo llega cuando dejas de actuar para encajar, cuando simplemente existes sin tener que justificarte. Y eso, aunque parezca poco, es una de las conquistas más profundas del alma. La rabia no siempre se manifiesta con gritos. A veces se esconde detrás de una sonrisa constante, de un todo bien que suena cada vez más hueco, de una disponibilidad exagerada. Freud nos enseñó que lo que reprimimos se transforma en síntomas, y la rabia reprimida es uno de los síntomas emocionales más frecuentes en las personas que viven siendo demasiado buenas. ¿Por qué alguien que se muestra amable, servicial, generoso, puede estar lleno de enojo por dentro? Porque hay un punto en el que dar sin recibir, callar sin ser escuchado, ceder sin ser considerado, empieza a doler. Y ese dolor no siempre se traduce en lágrimas. Muchas veces se convierte en una furia interna, invisible, que consume la energía, la salud emocional y hasta la vitalidad de una persona. Freud hablaba del concepto de retorno de lo reprimido. Es decir, las emociones que no son expresadas de forma consciente encuentran otra manera de salir, en forma de insomnio, ansiedad, depresión, conductas compulsivas o somatización. Y muchas personas bondadosas que nunca se han permitido enojarse porque piensan que es algo malo, egoísta o impropio, terminan padeciendo en silencio, sonriendo por fuera, mientras se sienten explotadas por dentro. En el contexto mexicano, esto tiene una raíz cultural fuerte. Se valora al que aguanta, al que no se queja, al que se sacrifica por los demás. La madre que no dice lo que siente para no cargar a sus hijos. El abuelo que nunca expresó su enojo por miedo a ser visto como débil. El trabajador que soporta abusos laborales por miedo a quedarse sin empleo. Y aunque estas actitudes parecen admirables, muchas veces esconden una rabia contenida que jamás tuvo permiso de salir. La persona demasiado buena no es tonta ni ingenua. Es alguien que eligió ese camino como estrategia emocional. Freud diría que aprendió a reprimir su agresividad natural, que todos tenemos, porque en su infancia aprendió que enojarse traía consecuencias, castigo, rechazo, humillación. Entonces, en vez de confrontar, se adaptó. En vez de hablar, se tragó las palabras. Y con el tiempo, olvidó cómo se siente el enojo sano. Ese que marca un límite, que defiende, que protege. Pero la rabia que se reprime no desaparece, se transforma en juicios internos severos, en autocrítica desmedida, en la incapacidad de disfrutar, incluso en la repetición de vínculos donde uno vuelve a ser maltratado, como si buscara inconscientemente una vía para expresar todo lo que nunca pudo decir. Freud lo llamaba compulsión a la repetición. Repetimos lo que no pudimos procesar, esperando, sin saberlo, que esta vez sí podamos hacer algo diferente. Entonces llega el día en que todo explota, no con la persona correcta ni en el momento adecuado, a veces con un desconocido o con alguien querido que no tenía la culpa. Y es ahí donde aparece la culpa, porque quien ha vivido para agradar no sabe qué hacer con la rabia. Se siente culpable por sentirla, por expresarla, como si el enojo invalidara toda su bondad anterior. Pero no es así. Sentir enojo no te hace menos bueno, te hace humano. Freud nos invitaría a mirar el enojo como una señal, una forma de conciencia emocional. Cuando aparece, es porque algo necesita ser nombrado, atendido, reparado. No es para destruir al otro, sino para reconectar contigo. Para decirte a ti mismo, esto no me hace bien, esto me está doliendo, esto necesito que cambie. Reconocer la rabia también es un acto de dignidad, porque detrás de cada persona que explota hay una historia de silencios acumulados. Y muchas veces, lo que se grita no es el momento presente,
sino años de no haber sido escuchado, valorado, respetado. Por eso, cuando sientas esa incomodidad interna, esa tensión en el pecho, ese nudo en la garganta, no lo minimices. Escúchalo. Tal vez no necesitas gritar, tal vez solo necesitas comenzar a decir lo que antes callabas. Aprender a expresar el enojo no significa volverse agresivo, significa volverse real. Poder decir, me dolió, no estoy de acuerdo, no lo acepto. Y al hacerlo, algo cambia. Porque dejas de sonreír para sobrevivir y empiezas a hablar para vivir con verdad. Después de todo lo dicho, hay una verdad que duele, pero también libera. Si tu bondad no ha sido respetada, es hora de transformarla. No de dejar de ser bueno, sino de dejar de ser invisible. Freud nos enseñó que la salud mental no consiste en eliminar el conflicto, sino en hacerlo consciente. Y cuando por fin te das cuenta de que tu forma de ser ha permitido, aunque sin quererlo, ciertas faltas de respeto, ya no puedes seguir igual. Comienza entonces un camino de reconstrucción, no hacia el rechazo del otro, sino hacia el reencuentro contigo. Ese proceso implica una revisión profunda de tus actos, tus palabras y tus silencios. ¿Cuántas veces te negaste a ti mismo por miedo a incomodar? ¿Cuántas veces te adaptaste tanto que ya no sabes bien quién eres cuando estás solo? Freud diría que ahí, justo en esa sensación de vacío, es donde se encuentra el trabajo psicoanalítico más importante. Reconstruir el yo desde la autenticidad. Y es que el respeto comienza contigo. No es un regalo que otros te dan por ser buena persona. Es una respuesta que el mundo te ofrece cuando percibe que tú te respetas primero. Y eso se nota en cada gesto pequeño. En cómo hablas de ti, en cómo defiendes tu tiempo, en cómo decides con quién te vinculas. La gente no respeta a quien da mucho, respeta a quien se da valor. En la cultura emocional de México, esto puede ser especialmente desafiante. Porque muchas veces, quien se prioriza es visto como egoísta, como frío, como alguien que ha cambiado. Pero lo que pocos ven es que ese cambio es en realidad una evolución. No es que dejes de amar, es que aprendes a amar sin sacrificarte. No es que ya no estés para los demás, es que ya no estás a costa de ti mismo. Freud hablaba del proceso de individuación como una forma de liberarse del peso de los ideales externos. El superyo, ese juez interno formado por las voces del deber, la familia, la cultura, te impone una identidad que no siempre es tuya. Y reconstruir el respeto propio implica cuestionar todo eso, preguntarte, ¿esta versión de mí es realmente lo que quiero ser o es lo que esperaban de mí? La respuesta a esa pregunta no llega de un día para otro. Requiere tiempo, silencio, autoconocimiento. Pero cuando llega, algo cambia. La bondad ya no es sumisión, es elección. Ya no está cargada de miedo, sino de claridad. Puedes seguir ayudando, escuchando, apoyando, pero ahora desde un lugar donde tú también importas, donde tú también eres prioridad. Y eso se siente. La gente lo percibe, aunque no lo digas. Tu presencia cambia. Ya no estás disponible para todo. Ya no respondes desde la culpa. Ya no aceptas cualquier trato solo para mantener la armonía. Y quienes realmente te valoran, lo entienden, se adaptan, te acompañan. Los que no, se alejan. Y eso también es parte del proceso. A veces, reconstruir el respeto implica atravesar pérdidas. Relación con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, porque hay vínculos que solo existían, porque tú no ponías límites. Pero lo que viene después suele ser más sólido, más nutritivo, porque por fin estás siendo tú, sin máscaras, y eso atrae otro tipo de energía, otro tipo de compañía, otro tipo de paz. Freud también nos recordaba que el inconsciente no olvida, que nuestras heridas de infancia siguen presentes, aunque no las recordemos con claridad. Pero también afirmaba que, al hacerlas conscientes, dejamos de ser esclavos de ellas. Y eso es lo que ocurre cuando decides cambiar tu forma de relacionarte con el mundo. Ya no eres aquel niño que debía ganarse el amor. Eres un adulto que puede elegir, protegerse, valorarse.
Así que si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo sabes. Tu bondad no es el problema. El problema es cuando esa bondad viene cargada de miedo, de necesidad, de autoabandono, pero cuando la transformas en fuerza, en conciencia, en respeto propio, entonces, sí, se vuelve una virtud profunda, una que no desgasta, sino que nutre. Porque el respeto no se exige, se construye, desde dentro hacia afuera. Desde la verdad emocional, desde la libertad de ser quien eres, aunque eso incomode. Y cuando eso pasa, tu presencia empieza a tener otro peso. Ya no eres solo el que ayuda, eres alguien con luz, con voz, con poder. Y eso sí se respeta. Después de todo, la pregunta no es si debes dejar de ser bueno. La verdadera pregunta es, ¿puedes seguir siendo bueno sin traicionarte a ti mismo? Porque hay una forma de bondad que abriga, que conecta, que honra lo que eres. Y hay otra, más común de lo que pensamos, que te borra poco a poco, que te acostumbra a dar tanto, que un día ya no sabes qué parte de ti quedó. En un país como México, donde la calidez humana es un sello cultural, es fácil confundir amor con sacrificio total. Nos enseñaron a querer con el cuerpo entero, con la agenda saturada, con la sonrisa lista aunque el alma esté rota. Pero el amor sano no exige tu anulación. Al contrario, comienza cuando dejas de anularte. Freud insistía en la importancia del deseo. No el deseo superficial, sino aquel que nace del reconocimiento profundo de lo que uno necesita para estar en paz. Y ser bueno no significa renunciar a ese deseo, significa integrarlo. Saber que puedes ayudar, cuidar, estar, pero también ser tú, ser claro, ser firme, ser libre. Tal vez, después de este recorrido, ya no quieras volver a ciertas dinámicas. Tal vez empieces a revisar tus relaciones con otros ojos, no desde el rencor, sino desde la lucidez. Porque hay algo muy poderoso en darte cuenta de que puedes ser bueno y tener límites. Ser empático y decir no. Ser generoso y esperar reciprocidad. Esa es la nueva versión de la bondad que queremos recuperar. Una que no se entrega por miedo, sino por elección. Que no necesita aplausos, pero tampoco acepta desprecio. Una bondad consciente, madura, completa. Y cuando llegas ahí algo cambia. El respeto ya no se exige ni se suplica. Se respira.